¿Así? ¿No es hasta las 6:30? No, así es el horario. No, una hora nomás tenemos ahora. Así dice el horario, profesora. A ver, voy a ver. Y ¿Así? Ah, carambas. ¿Qué estoy viendo? A ver, a vamos a ver, ver. sí, No quiere hacer clases, creo. sí, pues, te Vamos a equivocas, ver. está mirando una hora nomás. No. Aún. Sí, porque si no ya tendríamos que terminar. A ver, vamos. Pero, a ver. Ah, no, sí, sí, tiene usted razón. Sí, sí, tiene, ¿qué estoy? Tiene usted toda la razón. Ujú. Sí, pues, claro, claro, claro. Sí, 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 tiene razón. 6:30. Sí, 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 sí. Ay, Ya, entonces, cierto, ¿no? Hemos pasado los jueves de 5 a 6:30 y los lunes lo conservamos. Entonces vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que son los ratios financieros. eh, y estaba pendiente lo que es ratios de actividad. ¿Ya? A ver quién me apoya con la lectura, el primer párrafo de ratios de actividad. Yo, profesora, si gusta. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ratios de actividad, ¿no, profesora? Sí. Es correcto. Buenas tardes, profesora, compañeros. Vamos a proceder a leer lo que son los ratios de actividad. Nos dice, estos índices permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual está utilizando sus recursos disponibles a partir del cálculo del número de rotaciones de determinadas partidas del balance general durante el año, de la estructura de inversiones y del peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre el ingreso que genera la empresa a través de las ventas. Es importante mencionar que una gestión más eficaz es reflejo de resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas e incidirá en la obtención de los mejores niveles de rentabilidad para las empresas. Ya, muy bien, gracias. Ya, Ya, profesora. entonces, ¿a qué se va a referir los ratios de actividad? Básicamente a la eficacia con la cual se utilizan los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Se encuentra en el lado de, si nos vamos al balance general, en la estructura de inversiones. Entonces, cuando se analiza o cuando hallaban los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento, toman, ¿no?, partidas del estado financiero y del estado de resultado. Son montos, son importes. ¿Ya? Entonces, los ratios de actividad también va a tomar algunos de ellos, ¿ya?, y va a hacer otras relaciones. Pero ¿qué nos va a indicar? Va a depender estos ratios de las políticas, nos indica, ¿no? Políticas de inversión. ¿A qué se refiere políticas de inversión? ¿No? Cada cuánto, cómo realiza sus compras de activo fijo, por ejemplo, ¿no?, de inversiones mobiliarias o de inversiones inmobiliarias también podríamos hablar, ¿ya? Ventas, ¿no? ¿Cómo realiza las ventas? Una empresa que realiza sus ventas de un determinado rubro, artefactos, o vende abarrotes, o vende productos de primera necesidad, o vende textil, los ratios van a variar, ¿no? ¿Y por qué? Porque las ventas no van a ser las mismas o con los mismos índices todo el año.
las librerías, por ejemplo, bueno, antes de pandemia, ¿no? Tenían sus más altos índices de venta cuando empezaba el año escolar. Igual los textiles que se dedicaban a la confección de uniformes, buzos, y todas en sí en general también elevan sus ventas. ¿En qué época? ¿No? Fiestas, cuando reciben los aguinaldos, las gratis. Entonces, si nosotros comparamos justo de esos meses, incluso los ratios, va a variar. ¿Ya? Y las cobranzas también, pues. ¿Qué políticas de cobranza se aplican? En cada entidad es diferente. Algunas van a ser al contado. Entonces no tendría, o la partida de cuentas por cobrar va a ser mínimo. ¿No? Si es a plazos, si es a 30 días, 60, entonces ahí sí se va a ver un rato importante. ¿Y eso en función a qué es? Si se acuerdan, en las primeras clases hablamos de las decisiones de inversión, financiamiento y operación que tenía la empresa. Entonces, la empresa ya conoce, ¿no? Todos los que integran la entidad ya conocen cuál es el giro, cómo es el negocio, cómo es su funcionamiento y aplican, ¿no? Unas políticas de inversión, políticas de venta y cobranzas. Ya, todo con el fin, ¿cuál es el fin máximo de obtener utilidades? Pues, ¿no? Ganar, crear valor para el accionista, crear valor para la empresa. Entonces, dentro de los ratios de actividad tenemos los ratios de cuentas por cobrar. ¿A qué se refiere? A ver, rotación de cuentas por cobrar. ¿Quién está por ahí? Yadira. ¿Dónde está Yadira? Marduli. ¿Dónde está Marduli? Stephanie. Sí, profesor. Y a ver, Stephanie, rotación de cuentas por cobrar, por favor. Rotación de cuentas por cobrar. Este ratio indica qué tan rápido, qué tan rápidamente una empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo. Ella se determina dividiendo las ventas netas por el saldo promedio de las cuentas por cobrar. La rotación es la división entre las ventas netas, entre las cuentas por cobrar el promedio. Adicionalmente, se puede calcular un ratio expresando en días, la que resultaría de dividir el número de días de un año, los 360 días, entre la tasa de rotación calculada anteriormente. Es decir, sería para hallar el periodo promedio de cobranza,
los 360 días entre la rotación de cuentas por cobrar. O de su forma equivalente, que serían las cuentas por cobrar promedio por los 360 días sobre las ventas. Con esta última fórmula se calculan los días en que se demora en efectuar el cobro de estas cuentas. Para aclarar el concepto de cuentas por cobrar promedio, se tienen el siguiente caso. Ya, ahí nomás. Ya, gracias. Ahorita vamos a ver el caso. Entonces, uno de los primeros ratios de actividad o de gestión también se le llama, son los ratios de rotación de cuentas por cobrar. ¿Ya? Y que indica su concepto es qué tan rápido se convierte esas cuentas por cobrar en efectivo, ¿no? ¿Y eso para qué? ¿No? Vamos a saber qué tan eficiente es la empresa en su gestión de cobranza. ¿Ya? Porque nosotros indicamos, yo puedo ver un saldo en cuentas por cobrar del estado de situación financiera y me tengo que ir al detalle para saber qué antigüedad tiene esas cuentas por cobrar. Puede ser del último mes, del último periodo, pero ¿qué pasaría si están inamovibles hace 30, 60, 180 más días? ¿Eso qué significa? Que no ha habido una buena gestión de cobranza. Entonces, determinando con este ratio, con esta fórmula que ustedes ven, voy a hallar el número de veces en que se ha llevado la cobranza. ¿Y cómo la hallo? Nos indica, tengo que tener las ventas netas entre las cuentas por cobrar promedio. Ahí, como en los anteriores ratios, no voy a hallar pues porcentaje, no voy a hallar un índice. En este caso, el número de veces. Puede ser X número, ¿no? Entonces, ahora, lo puedo expresar a días, ¿no? O sea, cada cuántos días llevo la cobranza. Entonces, para llevarlo a días, ¿qué realizo? Lo divido entre el número de días de un año. ¿Por qué? Porque siempre mi evaluación es a un año, ¿no? En un año, en un ejercicio contable. ¿Ya? Entonces, para convertirlo a días, igual utilizo el periodo promedio de cobranza, va a ser 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Es decir, este resultado que obtuve, ¿no?, va a pasar a ser un denominador, ¿ya? Y mi numerador va a ser los 360. Se considera para ese trabajo el año de 360 días entre el número de veces, ¿no?, de cuentas por cobrar. Y voy a tener los días, ¿ya? O lo que es lo mismo, ¿no? Puedo tener cuentas por cobrar promedio por 360 entre 20. Igual voy a llegar a los días. En el caso, entonces, por ejemplo, vamos a comprobar, acá tienen las ventas netas, ¿no? Para un año tienen 750,000, para el año siguiente 900,000. Cuentas por cobrar al principio del año, ¿no? Es decir, inventario inicial. Cuentas por cobrar al final del año, ¿no? El saldo final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco el promedio? En este caso, el promedio va a ser la suma de mi saldo al inicio del año más el saldo al final del año, entre 2. ¿Ves? 86,000 más 117,000 y luego el resultado lo dividen entre 12. Ese es el promedio. Ya, ese es el promedio. Y ya puedo hallar
la rotación anual de las cuentas por cobrar. ¿Qué me dice la fórmula? ¿Cómo voy a hallar las ventas netas entre las cuentas por cobrar promedio? En este caso, divido, ¿no? 900,000 entre cuánto. A ver, ahí comprueben. Ya saben que el libro puede tener errores. Tenemos que comprobar. 900,000. Ya, acá esto es, estamos haciendo ventas netas entre las cuentas por cobrar. Entre las cuentas por cobrar promedio. Para el 2001 será 101,500. Y tienen redondeado a un decimal 8.9 veces. O sea, ¿cuánto rota las cuentas por cobrar en el año? 8.9 veces, casi 9 veces. ¿Qué pasa en el año 2000? Divido 750,000 entre el promedio, que vendría a ser 83,000. Y ahí sí les da, ya sí llega a los 9, ¿no? 9.0 redondeado. Decimales le da pues 9.036, ¿no? A un decimal considerando porque aquí ya es veces, pues, ¿no? No puedo decir 8.9 veces. Ya, 9 veces. Y esto hago los 360 entre 8.9 veces, me debe salir 41 días. 9 veces 360 entre 9, ¿no? Va a salir 40 días. Entonces, cada 41 días en este ejercicio realiza o sea, en las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Igual, acá cada 40 días. ¿Cuántas veces rota? ¿No? Es decir, las cuentas por cobrar se realizan, ¿no? Se lleva a cabo la cobranza. Casi, en este caso, 8.9 veces, en el 2009 veces. ¿Ya? Entonces, de esa manera llegamos a hallar la rotación de cuentas por cobrar. Cuentas por pagar. Rotación de cuentas por pagar. ¿Cómo calculamos este ratio? ¿Ya? Va a ser de igual manera el cálculo del número de veces que han sido renovadas las cuentas por pagar. Cada cuánto, ¿no? Estoy cancelando los pasivos, mis cuentas por pagar. Entonces, ¿qué utilizaré ahí? Utilizaré las ventas, ¿ya? En este caso, el costo de ventas, ¿ya? El costo de ventas, la rotación va a ser igual al costo de ventas entre las cuentas por pagar promedio. Y así obtengo el número de veces, ¿ya? Igual, acá me va a dar el número de veces. Yo quiero traerlo a días, ¿ya? Este índice, este ratio, va a pasar acá como denominador. Entonces voy a tener el periodo promedio de cobranza en días y voy a dividir 360 entre el ratio que hallé. Y así tengo el número de días. O la fórmula también que me va a dar el mismo resultado es cuentas por pagar promedio por 360 entre el costo de venta. ¿Ya? Aquí ya no hay el ejemplo, ya, pero igual después vamos a volver al Excel, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Excel lo dejamos pendiente? Los índices de gestión. En el caso de rotación de activos, ¿qué vamos a medir con la rotación de activos?
A ver, ¿quién está por ahí? Noemí. Eh, sí, rotación de activos. Este índice tiene como objetivo medir la actividad de ventas de negocio, es decir, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Ahí tenemos la fórmula que es rotación de activos, ventas netas sobre activos que nos da las veces. Eh, Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, mayor es la productividad de los activos para generar ventas, contribuyendo a la rentabilidad del negocio, puesto que ello refleja el número de veces que los ingresos cubren las inversiones de la empresa, concretadas en los activos. Ya, muy bien, gracias. Noemí. Ya, muy bien, Noemí. Entonces, la rotación de activos indicaba en el concepto general de los ratios por actividad, ¿no? Va a medir la eficiencia, ¿ya? Generalmente de qué, de los activos, ¿no? De la estructura de inversiones. ¿Dónde la encuentro eso? En el lado de activos. Ya vimos lo que es las cuentas por cobrar, ¿ya? Las cuentas por pagar sí va a también tener injerencia. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el flujo negativo que tengo de efectivo. ¿Ya? Y ahora, la rotación de activos. Todo esa parte del lado izquierdo, decíamos, del estado de situación financiera, ¿no? Es obtenido a través de qué? No, a través de el financiamiento de terceros o de los accionistas. ¿Ya? Entonces, y la relación que tiene con el estado de resultados es directa, ¿no? De mi estado de resultados obtengo las utilidades, pérdida o ganancia. ¿Ya? ¿Y de dónde obtengo esa pérdida o ganancia? De mis ventas menos ingresos, de mis ventas menos el costo de venta, menos los gastos operacionales, menos o más otros gastos o ingresos. Entonces, en este ratio o esta rotación de activos me va a decir, ¿no? En relación a las ventas, ¿ya? ¿Cuánto es que se traduce o cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes, nos dice, un valor igual a la inversión realizada? Inversión, activo, ¿ya? Entonces, y las ventas, ¿no? ¿Producto de qué es? Del trabajo que ha llevado a cabo la empresa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Obtener utilidad. Yo para obtener utilidad, ¿qué necesito? Vender, pues no colocar, posicionarme como empresa, ¿no? Que el producto sea la primera opción del cliente para adquirirlo. Siempre llevan a cabo eso, incrementar, esa es la finalidad, ¿no? Para obtener utilidad, incrementar sus ventas. Por otro lado, sí, puede ser, la teoría nos dice disminuir los costos, pero en este punto nos habla de las ventas. Por eso indica, si es mayor, cuanto más sea elevado ese valor, es decir, el número de veces, ¿qué nos va a indicar? La productividad de estos activos para generar las ventas. ¿Ya? Entonces, si fuera así, ¿no? También voy a tener una mayor rentabilidad del negocio. ¿Ya? Entonces, va a ser el número de veces que los ingresos cubren las inversiones de la empresa. ¿Cuáles son las inversiones? Los activos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es rotación de activos. Ahora, rotación de inventarios. ¿Ya?
La rotación de inventarios, a ver si ya regresó Marduli. A ver, Luis Enrique. Ya, sí, profesora. Este ratio mide la eficiencia de la gerencia en la administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que estos entran y salen del negocio y se convierten en efectivo. Mecánicamente, esta tasa se determina dividiendo el costo de bienes vendidos durante el año por el valor promedio del inventario disponible del periodo. El número de días requerido para poder vender el valor de los inventarios disponibles se calcula dividiendo los 360 días por la tasa de rotación. Mientras mayor sea este ratio, implica mayor rapidez en la venta de su mercadería almacenada y, por lo tanto, le permitirá recuperar en menor tiempo el capital invertido. Se presenta el siguiente ejemplo para un mejor entendimiento en la aplicación. Muy bien, gracias, Luis Enrique. Ahora, otro activo, ¿no? El activo realizable. Sabemos que ¿por qué se llama activo realizable? Inventarios. Porque se convierte, realizar, ¿qué significa? Vender, porque se va a vender, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la intención? ¿No? Otra vez, volviendo al objetivo de la entidad, de la empresa, obtener utilidades. ¿Cómo obtengo utilidades? Generando más ventas, incrementando ventas. Cuando concretizo a mayores ventas, ¿no? Estoy entregando, si es una empresa comercial, hace entrega de un producto, ahí el intercambio. Te entrego un producto a cambio de ¿qué? No, de efectivo. Ya te estoy entregando ese producto. ¿Qué significa tener el inventario en almacén? Va a implicar costo, va a implicar que el capital, como indica en el párrafo, el capital que se invirtió. ¿Por qué? Porque tú necesitas efectivo para adquirir ese inventario, ¿no? Para adquirir esa mercadería, ¿ya? Y tú esperas venderlo. Pero si está en tu almacén, no una semana, 2 semanas, 3, 4, X días, no logras venderlo. ¿Qué significa? Que está ahí el capital invertido ocioso, pues, ¿no? Sin producir, no hay productividad, no hay eficiencia. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? ¿No? Porque llega a deteriorarse, llega a perder cualidades. No puedes tener pérdida cuantitativa como puedes tener pérdida cualitativa, ¿ya? O porque en el mercado también puede perder valor. Ahí nos referimos a deterioro, ¿no? Deterioro de valor de los inventarios. Pasa de moda, ¿no? Por eso hablan, o hay un término, ¿no? Se estoquean. O en esta temporada, por ejemplo, la industria textil ya está, ¿para qué estación ya se está listando? ¿No? La campaña de Navidad, por ejemplo, ya está, ¿no? Ya está de salida la campaña de Navidad, ¿no? Si nosotros vamos pues a Lima, a Gamarra, a Mercado Central de Lima, ¿no? De acá, ya está hecha la campaña de Navidad. ¿Para qué ya se están alistando? ¿No? Para la próxima campaña, ya estar saliendo lo de verano, ya liquidando incluso lo de verano. Ya, entonces, no les conviene, ¿no? Y si se les queda por ahí, ¿qué hacen? Lo van rematando para no quedarse con ese activo que uno ya no va a costar lo mismo, pues, ¿no? Ya no va a rendir igual. Ya, así podemos hacer muchos ejemplos de otro tipo de mercadería. Los restaurantes, por ejemplo.
¿Ellos qué manejan? No manejan mercadería, manejan suministros. Y ellos que es a diario, a muchos 2, 3 días su suministro. ¿Por qué? Porque se deteriora. Ya no va a servir para la preparación de alimentos, es diario. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de mercadería puede ser? Los artefactos, ¿no? ¿Cómo será ahí su rotación? ¿Más lenta o no? No sale como diríamos, al igual que en una tienda de abarrotes. Los artefactos, su rotación es más lenta. Ya, por la misma, la gente no compra, pues, diariamente, ¿no? Ahí, entonces va a variar. Así ustedes mismos tienen el tipo de empresa donde están replicando todo lo que estamos haciendo y al final del curso tienen que presentar, y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que alguien que escogió de repente una minera, o alguien que escogió tienda por departamento, otro que escogió, no sé, la cervecera, ¿no? Va a ser diferente los ratios. Ahí vamos a comparar. Entonces, ¿cómo hay esta rotación de inventarios? ¿Ok? Contablemente, ¿dónde cargo y cómo se producen los cargos y abonos a inventarios? ¿No? Cuando realizo una venta, hago la salida del inventario. Y cuando adquieres, ¿no? Ingresa tu inventario, cargas a inventario. Entonces vamos a tener un saldo, ¿ya? Un saldo en el estado de situación financiera. Y la rotación de inventarios lo vas a hallar dividiendo el costo de venta entre el inventario promedio. Vamos a hallar el número de veces. Entonces, esto también lo puedo pasar a días, ¿no? Ya, dividiendo los de 360 días entre ese número de veces. Mientras mayor sea el ratio, es decir, este número de veces o los días, perdón, implica mayor rapidez en la venta de su mercadería almacenada, ¿ya? Y recupera pues el capital de esa mercadería que pasó a ser, si es al contado, la venta se va a convertir en efectivo. Si es a crédito, va a pasar a cuentas por cobrar, y ahí va a tener mucho que ver también el ratio de cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, para el ejemplo, tenemos ¿qué necesitamos? ¿Qué datos necesitamos? El costo de los bienes vendidos. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el promedio? Para hallar el promedio necesitamos el inventario inicial del ejercicio y el final. ¿Ya? Y el promedio va a ser la suma del inventario al inicio del año con el final del año, dividido entre 2. ¿No? En su ejemplo les da para el 2001, 150.500, para el 2100, 10.000. Y la rotación anual de inventario promedio, ¿cómo lo hallo? Sería el costo de los bienes vendidos entre el inventario promedio. Les debe les debe dar 3.5 veces. Es la rotación anual del inventario promedio, del total del inventario. Poco, ¿cierto? Lento. Y en el caso del año 2000, 2.8 veces. Y en días, este número de veces entre 360. Promedio del número de días para vender inventarios para el año 2001 fue 104 días. Y en el año 2000, 96 días. O sea, cada 96 días sus inventarios se realizan, rotan. En el caso de 2001, cada 104 días. Y da, pues, ¿no? Si nosotros hacemos gráficamente, hace 104, 104, 104.
y llega a 3.5 veces. Si hacen cada 96 días, llegas al 2.8 veces. Ya que en promedio rotan los inventarios. ¿Ya? Ahí quedó claro estos ratios de rotación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, activos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora van a leer del caso de Alicorp, ¿ya? Así como estábamos viendo los otros ratios, en el caso de ratios de actividad, ¿no? Ya saben, estos números ustedes lo tienen, ¿ya? Si buscan los estados financieros de Alicorp, que hemos trabajado para el análisis horizontal y vertical, esos números deben ser los mismos. Entonces, para la rotación de activos, ¿ya? Rotación de activos. A ver, ¿quién quiere comentarnos de la rotación de activos? A ver, ¿cuántos tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Y a ver, ¿cuántos están? ¿Están o no están? A ver, Daisy Mamani. Daisy. ¿Tienes audio, Daisy? A ver, Stephanie Chambilla. No se te escucha, Stephanie. Sí, profesora. A ver, Ya, Stephanie, a ver, ¿sí me analiza escucha? estos índices de rotación de activos. ¿Ya? Les doy 10 minutos. ¿Ya? Rotación de activos, Daisy. Rotación de existencias, Gaby. Gaby. Jesús Chipana. Johnny Arias.
Luis Enrique. Sí, sí, profesor. ¿Cómo está? Ya, Luis Enrique, rotación de existencias. ¿Ya? Marduli, Profesora, disculpe, ¿me sí, llamó? hace rato le llamo. Sí, profesora, disculpe, es que he llamado y estoy del trabajo, me están llamando, profesora, disculpe, no había escuchado. Me Ya, comunicaron que tenía. realizas periodo promedio de cobro. ¿Qué hay que hacer, profesora? Explicar, ya cómo hallo esto. Ya, y comparar, porque tienen del 2012, 2013 y 2014. Ya, Periodo promedio de cobro. sí, periodo promedio de cobro. Marduli, definitivamente no está Marduli, ya es cuarta vez que lo llamo. Tiene descuento de puntos acá. Gianmarco, ya, periodo promedio de pago. Ya, entonces, a ver, ¿quiénes indicamos? No, Daisy, ¿no? Daisy, Luis Enrique, Jesús y Gianmarco. Ya, los demás igual atentos porque voy a preguntar. ¿Ah? Profesora, disculpe, ese archivo está en el aula virtual, hay que bajarlo. Promedio de Disculpe, Felipe y en este no he video estado aprenderemos a calcular al último, profesora. Cuando estaba explicando usted el texto, nomás. Este archivo ya está desde hace semanas. ¿Qué está? el periodo promedio de pago, también conocido como antigüedad En promedio de las las últimas cuentas por páginas está pagar. Y este indicador ratios de financiero lo que actividad en la hace página es determinar 34. el tiempo A partir de ahí está. Ya, profesora, ya. promedio No, que sino que se como estoy con el requiere para celular, por pagar eso. las Ya, cuentas, profesora, no se es preocupe. decir, Ya voy a cuánto es buscar. el Ya. plazo que nos tomará el pagar las cuentas. Obviamente, para que este indicador sea positivo en nuestras empresas, tiene que ser menor al plazo que nos dan los proveedores para pagarles. Es decir, si nuestros proveedores nos dan para pagar 30 días y este indicador financiero nos da como resultado 20 días, estaría bien, tendríamos 10 días de sobra incluso para pagar. Pero si nuestros proveedores nos dicen que tenemos que pagarles en 50 días y este indicador financiero da un número de 70 días, entonces estaría mal, estaríamos atrasados con 20 días. Para calcular el periodo promedio de pago, la fórmula es periodo promedio de pago es igual a las cuentas por pagar, que las vamos a encontrar en el balance general, también llamado estado de la situación financiera, dividido entre las compras diarias promedio. Obviamente este dato no lo tenemos, pero lo podemos calcular fácilmente. Luego entonces que la fórmula del periodo promedio
promedio de pago puede ser las cuentas por pagar divididas entre las compras anuales, que esto lo puedes encontrar en el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, en las Ya, a ver, pasado el tiempo. Daisy. Sí, profesora. Ya, Daisy, a ver, ¿qué nos puedes decir de la rotación de activos según los datos de Alicorp? Ya, profesora. Lo que me tocó es rotación de activos. Tenemos en el cuadro la rotación de activos del año 2012 hasta el 2014. Lo que nos dice este indicador es que nos permite saber cuánto dinero en ventas generó el dinero que se invirtió en activos. Por tanto, es decir, es la retribución por las inversiones que se han hecho. En el año 2012 hay un sol, ¿se podría decir un sol, profesora? No, ¿qué nos dice la teoría? 1.0. ¿Ves? ¿No? Acá sí vamos, se ha revisado veces. Dice, si Ajá. tenemos los activos totales rotaron 1.00 en el año 2012. En el año 2012, es decir, cada sol generó, se podría decir 1.00 en ventas, que es lo mismo. En, Claro, en el mira, año, ¿por qué? Mira, ¿cómo hallas este índice? ¿No? ¿Cómo hallas? Vamos es, aquí, has dividido las ventas netas entre los activos, sí, profesora. ¿ya? Entonces, nos va a decir cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Entonces, tu dato, ¿cuánto te da? Una sola vez. ¿Por qué?
Porque si se dan cuenta, ¿cuántas son las ventas en el 2012? 3.681.000 y algo. En los activos, 3.684.000. No. O sea, sí cubre la unidad, ¿no? Una sola vez. ¿Por qué? Mira, el total de ventas está cubierto por el total de activos y sobra un poquito, ¿no? Ha colocado una sola vez esta inversión realizada en sus ventas. ¿Ya? ¿Qué pasó en el 2013? Los activos rotaron 0.87 veces y en el año 2014 0.73 veces. O sea, como fue disminuyendo. Este índice creo que nos dice cuanto más elevado sea el valor de este ratio, mayor es la productividad, es decir, que se podría decir que la productividad está bajando cada año, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, es la productividad de qué? Del activo, ¿no? ¿Qué pasa en el 2013? Mire, en el 2013 sus ventas es 3.838.000. Sus activos han incrementado sus activos. Es por ello que este índice ha disminuido, porque ya no alcanza, pues no cubre ni la unidad. En ese sí cubría la unidad, ¿no? Acá no, ¿no? Por eso disminuye. En el caso del 2014 también aumentaron los activos. Y las ventas que pasan aumentan también, pero en menor grado, ¿ya? Aumentan mínimo. Y por eso también la rotación de activos va disminuyendo. Y como indica su compañera, disminuye la productividad. Profesora, una ¿Sí? consulta. O sea, eso quiere decir que las ventas netas cubren a los activos. No, al contrario. O sea, los activos cubren a las ventas netas. Sí, Ya. mira, Pero acá si no tengo más alcanza. activos que cubren, digamos, si tengo 4 millones que cubren 3 millones, entonces, ¿se está dando un resultado positivo o es en realidad es negativo? No, para todos es positivo, se obtiene una productividad, pero la productividad es mínima. Este es veces, ¿no? Es mínimo, por eso, ¿cuál es lo conveniente? Mayor a 1. ¿No? Ahora, si fuera negativo, ¿en qué caso te daría negativo? No podría darte negativo. Negativo tendría que darte si ventas uno de estos valores sería negativo. En el caso de activos, no hay forma de que te dé negativo para que este te resulte menos que 1, vamos a decir. Ya. ¿Ya? Para empezar, no te va a dar negativo. ¿Ya? Y entendamos que son los veces, ¿no? ¿Cuántas veces ha rotado ese activo en las ventas? ¿Ya? Así se entiende. O sea, el valor que se le ha dado, cuánto ha producido ese activo, el total del activo en relación a las ventas. Entonces, por eso, si nos vamos a los valores, como en el activo en el 2012 es casi igual a las ventas, por eso llega a la unidad, ¿no? Es el total de las ventas, un poquito, ¿no? La diferencia. En el caso del 2013, ahí no alcanza, ¿no? Por eso disminuye 0.87. Y acá incluso disminuye más. ¿Por qué? Porque aumentó el total del activo, ¿no? En promedio, ¿cuánto? Casi 1 millón. ¿No? O sea, que, eso quiere decir que mientras más aumente, digamos, los activos que las ventas netas, esto va a ir disminuyendo. Exacto, exacto. Claro, porque es lo que estamos viendo, ¿no? En referencia a estos índices que estamos hallando, ¿no? ¿Ya? Porque puede ser que en otro caso, los que ustedes tienen, las ventas disminuyan y conservo el mismo activo, ¿no? Los activos no hayan aumentado, sigan regulares.
Ya, ahí hay que ver qué índice también les va a resultar. En este caso específico estamos viendo por qué ha disminuido este ratio. Y nosotros podemos deducir que ha disminuido por el aumento de activos, ¿no? Por la inversión realizada se ha ido incrementando año tras año, ¿ya? Mientras que las ventas han estado regulares, ¿no? Regulares. ¿Ya? Y podría darse de que, digamos, las ventas netas sean mayores que los activos. Sí, sí. ¿Y ahí cómo nos daría? ¿Qué pasaría Mayor con el aún. ratio? Aumenta. Ajá. Mayor aún. Claro, claro, ahí va a ser mayor. ¿Y ahí qué indica? Que hay mayor productividad, ¿no? Si, por ejemplo, en el 2014 ese 3 millones lo pasamos a 6 millones, ¿no? A ver, reemplacen, sería 6.853.298 entre 5.291.000. Al contrario, ponemos, pasa la unidad, va a pasar la unidad. ¿Ves? Si este es mayor, el activo como en este, ¿no? Es mayor, alcanza la unidad. Si sigue aumentando o este valor aumenta, también va a seguir creciendo este índice. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos interpretarlo. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sobre rotación de activos. Bueno, sí, en este caso es para medir la eficiencia de las existencias a través de la velocidad por medio, ¿no? Como tanto como ingresan o como salen del negocio. Y al final se convierten en efectivo. Profesora, yo estaba viendo acá la fórmula era de costos de venta sobre inventario promedio. ¿Es así, es cierto? Sí. Ya. Entonces, sería el costo de venta sobre las existencias, ¿no es cierto? Los 2.844.000 sobre los 508.000. Sí. Ya. Pero la rotación de existencia, bueno, sale 5.60, bueno, según los números que están ahí en el cuadro, pero no sabría interpretarlo de verdad, así con esos valores de 5.60, 5.40 y 5.06. Ya, estos son veces. Sí. Las La veces que rotación. rota las existencias, las veces que las existencias se convierten en cuentas por cobrar o en efectivo. Dejan de ser existencias, 5.60 veces. Este promedio de existencia, ¿no? Ese promedio, teniendo este promedio de existencias, ¿ya? Entonces, es de 5.6 veces, en el 2013 5.46 veces, en el 2012 5.6 veces. Ahora, yo quiero traerlo a días, ¿no? Porque esto se entiende que es en el ejercicio, ¿no? Entonces, si en el 2012 a 5, vamos a ponerle 5 veces en el año, rota las existencias. Entonces, cada cuántos días se realizan esas existencias? Cada 71 días. Es casi un mes, ¿no? 2 meses y 10 días, más o menos. Entonces, eso significa, en el 2013, cada 66 días, esas existencias se realizan, se convierten. ¿En qué se pueden convertir? En cuentas por cobrar, como en cuentas en efectivo. En el 2014, cada 64 días. Pero Y los una cosa, valores se acercan, ¿no? claro. Mira, cada 71, y eso indicamos, ¿eso de qué depende? Del tipo de producto que estoy vendiendo, ¿no? Del rubro de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿y la relación cómo se obtuvo? Correcto lo que usted indica cuando es el costo de venta entre el promedio de existencias. Si no tengo el promedio
ya nos dice la teoría cómo hallar inventario inicial y más el inventario final entre 2, ¿ya? Pero así no lo tuviese, ¿cuál sería el indicador? Mi saldo de existencia, ¿ya? Mi saldo de existencia. Ya, pues ahí si solamente tengo la información de un ejercicio, ¿no? Pero si ya tenemos de 2 ejercicios, como les va a pasar acá, acá tenemos de 2. Entonces, para sacar el promedio, aquí vamos a ver. Acá tenemos mercaderías, acá tenemos, ¿no? Esto vendría a ser, ¿qué? El inventario final. Este es mi inventario inicial. ¿Cómo saco el promedio? Sumo y lo divido entre 2. ¿Ves? Ahora, ¿en qué casos no podrías sacar el promedio? Cuando solo tengas de un ejercicio, no tengas esta información. Solo de un ejercicio, ya no queda de otra sacar solo del inventario. Pero ya han visto que los estados financieros regularmente y los que se presentan a la SMB siempre es del ejercicio vigente con un ejercicio anterior. Entonces sí puedo obtener el inventario promedio, ¿ya? Entonces, en este caso, sus existencias habría que ver si realmente, yo creo que sí ha sacado el promedio, ¿ya? Este vendría a ser el promedio de las existencias, ¿ya? Hacemos la división del costo de venta. ¿Por qué el costo de venta? Ya indicamos el costo de venta, ¿qué va a significar? Todo aquello que he vendido, pues, ¿no? Aquello que le da salida. Y existencias es el saldo, lo que me está quedando en almacén, en promedio, ¿no? A ese ejercicio. ¿Cómo sacamos el promedio? Ya indicamos. Entonces, en relación, guarda esa relación, ¿no? Entre todas las existencias que se vendieron, ¿no? Con el saldo que conservo en almacén. Entonces, tomando esos 2 valores, hallo cuántas veces esas existencias se han realizado, cada cuánto he vendido. Es como ustedes compran su mercadería y la van vendiendo, ¿no? Diario, mensual, salen o los ambulantes, vamos a hacer un mayor ejemplo, salen cada fin de semana a vender, nada más. ¿Y dónde lo conservan sus existencias? En su almacén, tienen un lugar donde lo guardan, lo conservan. Entonces tienen un saldo, conservan un saldo cada semana. Y los fines de semana, ¿qué se genera? Se genera su costo de venta contablemente. Y van adquiriendo igualmente, ¿no? Porque no se van a acabar todo, pues, ¿no? Igual, van comprando, van adquiriendo, van acumulando su saldo, van vendiendo, va generando su costo de venta, van obteniendo resultados y con ese total de costo de venta entre su promedio de existencias, yo puedo hallar cuál es esa rotación de existencia. Cada cuánto esas existencias se convierten. Pueden convertirse en cuentas por cobrar, como que pueden convertirse en efectivo. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos claro en rotación de existencias. Sí, profesora. Como usted menciona, ¿no? Se puede convertir tanto en efectivo como en cuentas por cobrar. Pero en el caso de que se generen como cuentas por cobrar y al final del año hubiesen más del 50% ya o en este caso hubiese un mayor volumen de ventas, ya, pero también hubiese un mayor monto en cuentas por cobrar, y al siguiente año aumentan esos valores en cuentas por cobrar y también aumentan el volumen de ventas. ¿Cómo se entendería en ese espacio el estado de situación financiera? Tú me dices que tiene ventas, aumentan el volumen de ventas y también aumentan los valores, en este caso, en las cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar, quiere decir pues, que está otorgando a crédito, ¿no? Y no hay una gestión de cobranza. Claro. No hay una gestión de cobranza. Por ejemplo, un claro ejemplo,
ahí justamente veo, les mandan a ustedes, ¿no? Que hagan sus pagos, que van a... tienen una mensualidad, pagan ustedes, tienen unos plazos para pagar. Entonces, ¿en qué afecta? ¿Qué repercute? Al final, su estado de resultados va a tener rentabilidad en su instituto. Yo supongo, no he visto, pero me hago la idea, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar sus ingresos, sus ventas? ¿O cómo hallamos la rentabilidad? La rentabilidad bruta, por ejemplo. La utilidad bruta entre las ventas. Para el instituto, sus ventas, ¿qué son sus ventas? ¿Cuál es la prestación de servicio? Cantidad de alumnos por la pensión, ¿no? Entonces tiene una determinada venta. Digamos que se matricula el doble de alumnos de lo que hay hoy día. Ingresan, sus ventas van a incrementar. ¿Ya? Pero esas cuentas por cobrar, ¿cómo les cobran ustedes? Cada mes, cada fin de mes. Si no se lleva a cabo, como indica, va a ocurrir lo que indica su compañero. Ingresan los estudiantes, se duplica el número de alumnos, va a incrementar sus ventas, va a incrementar su rentabilidad. ¿Pero en qué va a fallar? ¿Qué ratio? ¿A quién me dicen qué va a fallar? Si no realiza la cobranza, si no hay gestión de cobranza, o por lo que es lo mismo en este escenario, todos tenemos dificultades económicas para pagar dentro del plazo establecido. No quiere decir que dejemos de pagar, ¿cierto? Cuando adquirimos un servicio, sino que nos demoramos. Su rotación de cuentas por cobrar, yo asumo que del instituto es muy lento. ¿No? Lento, ¿por qué? Porque su plazo es cada 30 días el que da un crédito de cada 30 días, pero por la demora que tiene, por situaciones X los alumnos, ¿cada cuánto están pagando? No sé, cada uno sabe, pues, ¿no? Entonces yo imagino, pagaré cada 45 días o cuando termina el semestre pago junto todo, o hay otros alumnos que pagan al inicio, para no hacerme problemas, lo pago todo, la mitad en cuotas, no sé. ¿Es? ¿Y en qué va a afectar? ¿En qué ratio? El ratio de liquidez para el instituto. Entonces, por ahí alguien tiene que, el de finanzas, el gerente, tiene que pensar, pues, ¿no? Si mis cuentas por cobrar es lento, no voy a tener liquidez en el determinado momento. ¿Por qué? A los docentes, ¿cada cuánto nos pagan? Cada fin de mes. Y eso no se aplaza, se puede aplazar una semana, ¿no? A lo mucho una semana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay sanción, pues, ¿no? Ahí de repente hay descontento, si a los docentes no les pagan, ya empieza ahí el descontento. Y la gerencia tiene que estar atento a eso, y no solamente a eso, ¿no? Ustedes, si no cancelan los servicios públicos de su casa, ¿qué pasa? Un mes, 2 meses, les corta. Y en Electrosur, imagínense sus cuentas por cobrar, ¿cómo las tiene? ¿Cuál sería su rotación? ¿Cómo será su rotación? Y eso lo podemos ver también. Electrosur presenta sus estados financieros, o una empresa de electricidad presenta sus estados financieros también, son públicos, ¿no? Entonces se puede ver. Entonces, por eso nos sirve estos ratios, porque tenemos un panorama mayor de lo que ocurre en las entidades, ¿no? Dependiendo del rubro del servicio que presta, ¿ya? Vamos a quedarnos hasta aquí, ya son 6:30. Continuamos la próxima clase, ¿ya? Para que quede claro este tema y continuamos con la parte práctica.